Buenas gente, soy Miguel Ángel, bienvenidos un día más a un vídeo de este canal y este no es un vídeo cualquiera, es el primer vídeo de una serie de 9 vídeos que realizaremos en el curso de iniciación a la bolsa, donde iremos desde los conceptos más básicos hasta conceptos más avanzados que nos permitirán operar de manera rentable en este amplio mercado y ser parte del 1% de ganadores que hay en este mercado de la bolsa. Como no podría ser de otra forma, este curso lo tenemos que realizar mirando a los gráficos. Bueno, pues ya estamos aquí. He escogido un gráfico de McDonald's, que por cierto analizaremos en el próximo vídeo de nuestra serie semanal de análisis del S&P 500. Si no habéis visto el primer análisis que hice esta semana, os lo dejo por aquí. Como podéis ver en el gráfico, el precio, que viene a ser el valor que están dispuestos o que acuerdan los vendedores y los compradores, se mueve siempre en una forma, en un baile de impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso. Por eso se suele decir que el precio tiene una forma de ola, donde se crea un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, se mueve en este patrón armónico. En particular, este dibujo que estoy realizando aquí correspondería a una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque como vemos, el máximo anterior, el máximo que ocurrió primero, es más bajito, es más pequeño que el máximo que ocurre después. Es decir, tenemos una sucesión de máximos crecientes. También ocurre lo mismo con los mínimos. Ambos, para definir una tendencia alcista, tanto los máximos como los mínimos que ocurren deben ser ascendentes. Por el contrario, si tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, diremos que el precio se encuentra en una tendencia bajista. ¿Y esto para qué nos sirve?, os podríais preguntar. Bueno, muy sencillo. Cuando el precio genera un máximo, viene a decirnos que en esta zona de aquí existe mucha gente que quiere vender. Hay muchos vendedores y pocos compradores. Es decir, hay mucha oferta y poca demanda. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio tiende a bajar en esa zona. A esa zona la llamaremos resistencia. Lo contrario ocurre cuando el precio está demasiado bajo, cuando hay una ganga. Es decir, a este precio hay muchos compradores y pocos que están dispuestos a vender su acción a un precio tan bajo. Por lo que, a partir de este punto, el precio suele tender a subir. A esta zona la llamaremos soporte. Como hemos visto, el precio se mueve entre resistencias y soportes. Resistencia y soporte. ¿Y por qué este método es útil? Bueno, muy sencillo. Vámonos de nuevo al gráfico y veremos que en esta tendencia, que como hemos visto es una tendencia alcista, porque los máximos de Coca-Cola en esta zona son máximos crecientes, es decir, tenemos una sucesión de máximos crecientes y también una sucesión de mínimos crecientes. Máximos y mínimos crecientes. Entonces tenemos una zona, una tendencia creciente. ¿Y por qué esto es útil? Básicamente tenemos que ver que cuando hace un avance, un impulso, un retroceso y el siguiente impulso rompe la zona de resistencia anterior, que fue resistencia anteriormente. Sin embargo, como sabemos, los mercados son cíclicos. No todo sube eternamente, sino que acaba bajando. Y aquí vemos un ejemplo reciente de lo que ha sucedido ahora. Vemos que tras una serie de impulsos y retrocesos de manera ascendente, donde cada nuevo impulso rompía la resistencia anterior, no sucedió lo mismo. Vamos a analizar justamente esta zona de aquí. Vemos que tras el último impulso vino un retroceso creando una zona de soporte y el siguiente impulso no fue capaz de vencer la resistencia que teníamos en esta zona. ¿Y qué creó? Creó un cambio de tendencia. Aquí este es el método que tenemos que utilizar, el primer método que veremos en este curso, que nos hará identificar cambios de tendencia, donde teníamos una resistencia anteriormente que el precio no ha sido capaz de superar. Estos puntos suelen indicar que el precio se va a mover en la dirección contraria, sin superarla. Si nos vamos a nuestra pizarra y dibujamos el ejemplo anterior, nos daremos cuenta
que esta zona de aquí era una zona de resistencia y que luego el precio bajó. Pero ¿qué pasa? Que no todo baja eternamente. Eventualmente, de aquí a unos meses, años, el precio volverá a subir. Y muy seguro, os aseguro ya prácticamente que de aquí a bastante tiempo el precio superará los máximos anteriores. Los romperá. Es decir, esta zona de resistencia pasará a ser soporte. ¿Por qué? Porque cuando una resistencia se rompe, suele ser un soporte. ¿Por qué? Porque el precio dice, uff, con lo que me ha costado llegar hasta aquí, y ahora a la primera de cambio voy a volver a bajar. No. Reboto, es decir, me quedo aquí, probablemente esté un ratito aquí y acabe rebotando. Esta es la forma de operar. Analizamos el pasado, vemos las zonas donde el precio tuvo dificultades tanto como para superarlas como tanto en un sentido como en el otro, es decir, si el precio viene de arriba, una zona de resistencia sería la zona donde el precio no ha podido superarlo. Sin embargo, si el precio viene de abajo, la zona de resistencia es cuando no puede superarlo en dicha dirección, es decir, un soporte y una resistencia. Y esta es la forma de operar básicamente. Si en algún momento el precio de McDonald's supera esos máximos que habíamos mencionado en el gráfico anterior, veremos que hará un retesteo de los mismos, de esos máximos, en esa zona de resistencia, y el precio muy probablemente acabe rechazando dicha resistencia, es decir, acabe rebotando. Esta es la forma de operar. Entonces, en un futuro, cuando suceda esto, para ser rentables en bolsa, lo que hay que hacer es esperar a que el precio toque la zona que en un pasado fue resistencia, la cual le costó superar mucho, incluso le causó un cambio de tendencia. Para entrar en esta zona será una muy buena zona para comprar McDonald's, aunque sea mucho más cara que lo que podamos ver aquí abajo, porque aquí abajo no nos asegura nada que esto no siga bajando. Sin embargo, aquí tenemos una zona en la cual es muy probable que el precio se mantenga por algún tiempo, sino que rebote. Es decir, que mantenga, se quede en esta zona un ratito y muy probablemente, como le costó tanto superarla, le costó bastantes meses y años superarla, acabe rebotando. Pero ¿cómo utilizamos esto que acabamos de ver de las resistencias y los soportes para ganar dinero en bolsa? Bueno, no nos movemos de McDonald's, nos movemos un poco atrás en el tiempo, hasta agosto de 2013, y vemos que tras una serie de impulsos, retrocesos, formando una serie de máximos y mínimos, es decir, zonas de resistencia y soportes enfrascados en una lateralización que ya veremos más tarde en este curso, al final estos máximos que tantas veces se han chocado y estos mínimos que tantas veces se han chocado acaban rompiendo al alza, es decir, el precio después de un retroceso, un impulso, se lo piensa y hacia arriba. En este momento, esta resistencia del pasado, esta zona que dibujamos ahora mismo por aquí, esta zona no tan grande, esta zona en la que el precio en el pasado se ha topado varias veces, con la que se ha topado varias veces, vemos que al superarla pasa a ser una zona de soporte, que soporta al precio. Y esto nos da una buena indicación de que el precio no quiere seguir bajando, sino que se va a realizar un cambio de tendencia y el precio va a subir. Este es el momento que tenemos que utilizar la teoría de las resistencias y los soportes, es decir, que una resistencia pasada pasa a ser un soporte futuro. Y en este momento comprar Coca-Cola. Si arriesgamos, como veremos en el vídeo de la gestión de riesgo, un 1% de nuestra cuenta, que en el caso del Bankroll Challenge que estoy realizando, os dejo una tarjetita por aquí, es de 1000 libras, indicaría que si perdemos, perderíamos 1000 libras. Sin embargo, no hay que arriesgarlo todo. Que si perdemos, perderíamos como mucho el 1% de 1000 libras, es decir, como mucho perderíamos 10 euros. Bueno, 10 libras en este caso, perdón. ¿Pero dónde ponemos el stop? Bueno, ya lo veremos, como hemos dicho, en la gestión de riesgo y también dependerá del tipo de patrón. En este caso, se suele poner en el mínimo relevante anterior, que coincide con esto. Es decir, si el precio baja todo hasta aquí, perderíamos 10 libras, que es lo que hemos arriesgado. Sin embargo, si mantenemos, digamos, una relación de un ratio de 2 a 1, para que incluso si no ganamos más del 50% de las veces, con que ganemos una, seamos rentables, estaríamos ganando 20 libras, un 2% de nuestra cuenta.
Pues esta es la forma básicamente de operar. Entras en largo, que en largo es cuando compras, luego existen las operaciones en corto, que es cuando vendes. Cuando una resistencia es más fiable cuantas más veces, como vemos aquí, esta resistencia ha sido tocada por el precio muchas veces antes de romperla, entonces es una resistencia fuerte. Cuando la rompe pasa a ser un soporte muy fuerte, en el que no nos asegura nada, porque en esto de la bolsa es todo probabilístico, nos dice que un alto porcentaje de las veces el precio tenderá a rebotar y tenemos que coger ese ratio positivo de veces para intentar seguir la tendencia nueva que se está creando. En esta tendencia tenemos una tendencia lateral o no tendencia y pasa a ser una tendencia alcista en el corto plazo. Entonces hay que intentar aprovechar estos cambios de tendencia para ganar dinero en bolsa. Pero con un 2%, que en este caso, en un caso de una cuenta pequeña con 1000 libras, son 20 libras, ¿qué vamos a hacer a final de mes? Es decir, no nos aporta un sueldo, que es al final lo que estamos buscando, poder vivir o poder ganar una rentabilidad alta con estas inversiones. Bueno, permítame que te diga que imagínate que en un escenario más o menos plausible, donde encuentras una serie de 8 inversiones como estas al mes, suponiendo que ganas el 50% de ellas, con un ratio de 2 a 1 aproximadamente, tendrías una rentabilidad del 4%. Esto sumado al interés compuesto, es decir, al final de año acabaréis con una rentabilidad superior al 60%. Para ver cuánto de significativo es una rentabilidad anual compuesta del 60%, nos vamos a una calculadora online de estas que existen por todo. Simplemente pones en Google interés compuesto calculadora y ves que con un saldo inicial, una cuenta como la que vamos a hacer nosotros de 1000 euros o 1000 libras, en 5 años, con una rentabilidad anual del 60% compuesta, habrías multiplicado por 18 veces tu sueldo inicial. Habrías multiplicado, es decir, habrías empezado con 1000 libras y habrías acabado con casi 19.000. Pero tampoco es algo que te vaya a cambiar la vida, es un buen dinero que si mantienes una rentabilidad tan alta, es decir, pero simplemente es un 4% mensual, puedes llegar a conseguir. ¿Pero dónde está la magia del interés compuesto? Bueno, imagínate que empezamos a aportar 50 euros al mes. ¡Boom! De repente, las 18.000 libras que teníamos anteriormente se han duplicado. Imagínate que hacemos el esfuerzo de ahorrar 150, ya son 71.000 libras, simplemente en 5 años. Y un 4% de 71.000 libras, yo creo que eso te da para vivir. Imagínate ya en el caso de que tengas un buen trabajo y puedas llegar a ahorrar 500 libras con una rentabilidad tan alta. Y recordamos, solo es un 4% lo que estamos ganando al mes. Tendrías un saldo final de casi 200.000 libras o euros. Un 4% de eso al mes. Te dejo el número por aquí. Dime qué harías con eso en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.